Cualquiera puede pasar aquí al frente. Bueno, pues qué bendición, hermanos. En esta mañana les saludo nuevamente con mucho gusto de tener la oportunidad en esta mañana nuevamente de poder dirigirme a la iglesia a través de un mensaje que es muy importante, mucho, pero muy importante. Entonces, no menos que los otros, pero este es algo así como un evento histórico que pasó hace ya 2024 años, para ser casi exactos, siguiendo el calendario, ¿verdad? Y bueno, pues en esta semana está terminando ¿cómo se le llama? La Semana Santa o la Semana Mayor, ¿verdad? Yo les quisiera hacer una pregunta, hermanos, a ustedes en esta mañana. ¿Para el cristiano la Semana Santa nada más es una vez al año? No, ¿verdad? Para nosotros es todos los días, cada día para nosotros debe ser un día santo y ofrecerle a Dios, comportarnos y hacer lo que Él nos pide, ¿verdad? A manera de agradarle, a manera de que el Señor se goce y nosotros gozándonos junto con Él. Entonces, hoy, como les decía, se recuerda la resurrección de Jesucristo. Hace 8 días fue el llamado Domingo de Ramos, ¿verdad? Donde es la entrada a Jerusalén de Jesucristo, ¿verdad? Y se cumplen 483 años exactamente con la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Y de allí, en esa semana, lo que sigue es la muerte de Jesús, todo lo que Él sufre, la pasión, etcétera, etcétera, y termina en este domingo. Vamos a ver si es cierto lo que dice la Biblia, porque según ¿cuándo murió Jesucristo? Pregunta, ¿cuándo murió Jesucristo? El viernes, ¿verdad? Viernes, muy bien. Ahora, ¿cuántos días estuvo en la tumba? 3. Si contamos viernes, 1. Sábado, domingo, lunes. ¿Cuándo hubiera sido la resurrección? Eso dice, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la Biblia, porque es muy interesante. Independientemente de esto que yo les pueda comentar en este momento, ahorita a mi introducción, el punto importante es analizar, ¿verdad?, lo que dice en la Biblia, porque es muy interesante que los 4 evangelios hablan de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero analizando la Biblia, ¿verdad?, nos damos cuenta de algunos otros detalles que les iré narrando conforme vayamos viendo este mensaje. Nuestro mensaje de hoy es 4 verdades acerca de la resurrección de Jesucristo. Entonces tenemos aquí, ese es el mensaje. No puse los textos, son varios que vamos a estar leyendo en la Biblia, vamos a ver varios en esta hora. Entonces tenemos aquí un soldado romano, ¿verdad? ¿Y qué vendría siendo? El sepulcro. ¿Y qué viene siendo? La piedra. Entonces aquí está un soldado verificando, ¿verdad?, si realmente sucedió lo que dicen. Aquí hay tantas cosas que se dicen, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver aquí algunos detalles, analizando algunos pasajes de manera profunda, ¿verdad? Y ver qué es lo que arroja la Biblia. Entonces, vamos a hacer una oración. Le voy a pedir que incline su rostro un minutito, unos segundos, para poner esto en manos de Dios, y vamos a dar inicio a nuestro mensaje en esta mañana. Amén. Oh Señor Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos, Padre, en esta hora por la bendición de tu palabra, Señor. Te agradecemos en esta hora, Señor, que se celebra la resurrección de tu Hijo, Señor, después de haber sufrido, después de que fue torturado, de que fue crucificado, flagelado, se burlaron de él, lo injuriaron, Señor, le hicieron tantas cosas, Señor, que no hay hombre que haya pasado todo lo que tú sufriste. Y en esta hora, después de todo eso, Señor, hay gloria y hay triunfo porque tú resucitaste. Tu tumba está vacía porque tú vives, Señor. Ahora te damos la gloria y la honra, Señor, y te pedimos que nos hables, que nos enseñes, Padre, todo eso que tú has pasado y que la Biblia revela como tu resurrección. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien. Entonces, les decía, hermanos, que en varios pasajes, en Mateo 12, del 39 al 40, Jesucristo está con un grupo de fariseos, ¿verdad? Y le hacen una pregunta, le dicen que le dé alguna señal. Y Jesús le dice, bueno, a esta generación no le será dada. Y entonces dice, más que la señal del profeta Jonás, que dice, ¿verdad?, que estaría en la tumba 3 días y 3 noches. Esto, hermanos, es de manera literal. Esto viene en Mateo. No es libre de interpretación. Una de las reglas
para interpretar la Biblia, y la hermenéutica es precisamente la literalidad. Entonces, dice 3 días y 3 noches en Jonás 1:17, ya les adelanté las preguntas, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que si fue en viernes la muerte de Jesucristo, entonces ya tenemos un problema, porque sería viernes, sábado, domingo, habría que haber estado hasta el día lunes. Entonces, porque tienen que haber pasado 72 horas en la tumba, que son 3 días. Pero entonces tenemos el problema, porque el viernes se dice que es cuando murió Cristo a las 3 de la tarde. Decía que era la hora novena, es el horario que usaban los judíos. Hay que tener mucho cuidado, porque unos usan el horario gregoriano o el romano y otros el judío. Ellos tenían el día dividido en 4 partes de 6 horas cada una. Por eso hablan de la sexta, la séptima, la novena y así, ¿no? Porque ustedes van a encontrar en la Biblia esos detalles. Pero cuando escudriñamos la Biblia nos damos cuenta de este tipo de cosas y arroja la verdad. Entonces, 3 días, 3 noches, entonces, cuando es en viernes no salen las cuentas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que había dos fiestas judías. Una era la fiesta de la Pascua, que era una fiesta anual y tenía un día de reposo. La otra fiesta era, el otro día de reposo era el que tenían cada 8 días, que eran los sábados. Entonces, en conclusión, Jesucristo muere un miércoles. Entonces, sí salen las cuentas. Del miércoles al jueves es 1, del jueves al viernes 2, del viernes al sábado 3, y el domingo es el primer día cuando se presentan en la tumba las mujeres, que es el primer día de la semana. Para ellas, para los judíos, empieza la semana los domingos. Entonces ya cuadra allí todo esto. Por eso les decía, Mateo literalmente dice, ¿verdad? El primer día de la Pascua, Mateo 26, del 18 al 19. Entonces hay muchos otros detalles que avalan todo esto, ¿verdad? Que está pasando, y en los puntos que siguen voy a dar un poco más detalles a manera de que quede esto claro. Entonces, por ejemplo, en Mateo 12, del 39 al 40, le están pidiendo esas señales, y en Jonás 1:17 pues reafirma esto que está diciendo, ¿verdad? Entonces Jesús dice a sus discípulos, Él les dice que estaría en la tumba 3 días y 3 noches. Entonces, hermanos, en Mateo 26, del 18 al 19, es el primer día de la Pascua. Y es cuando Jesús hace la Santa Cena con ellos. Allí también era la fiesta de los panes sin levadura. Y en el 18 les dice, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro necesita un lugar donde van a hacer la cena. Manda a los discípulos allí y ya les asignan un lugar. Entonces, esto se asocia con lo que dice Levítico, que son las fiestas judías. Por ejemplo, en Levítico 23:5, que corresponde al inicio del día 14 de Nisán. El Nisán, hermanos, era el mes judío, ¿verdad? Entonces, se calcula, ahorita les voy a explicar más a fondo, nada más es una introducción. El Levítico 23:5 corresponde al inicio de Nisán. Entonces se calcula que si hubiera sido en jueves, pues no sale. De manera que la conclusión es que había 2 días de reposo y la crucifixión de Jesucristo fue el miércoles. ¿Ok? Ahora, teniendo esto en mente, vamos a la primera verdad que vamos a ver en esta mañana. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, nuestra primera verdad es que el cuerpo de Jesús no fue robado, porque en Mateo 27, del 62 al 66, ¿verdad? Es cuando van con Pilato y le dicen, oye Señor, pues es que queremos pedirte que envíes una guardia porque este hombre ha dicho que va a resucitar. Y entonces, pues queremos que la pongas allí para que no vayan los discípulos en la noche y roben el cuerpo y después digan que resucitó. Entonces, pues Pilato les manda una guardia, ¿verdad? Vamos a dejar esto y quiero platicarte los efectos inmediatos de la muerte de Cristo. Entonces, tiene varios efectos inmediatos. En Mateo 27:51 y Lucas 23:45 dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Esto significa que el velo que no permitía la entrada de nadie, con la muerte de Cristo es rasgado, y entonces se abre un camino
para que cualquiera pudiera llegar a la presencia de Dios. Él quita estos obstáculos. Por eso se dice en Juan 14:6 que ¿quién es el camino? ¿Quién? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida al Padre. No hay ningún otro atajo, ningún otro camino que uno pueda más que solo a través de Jesucristo. Otro evento que pasa, hermanos, es que dice que los sepulcros se abrieron también. Y es muy interesante porque dice que los santos que estaban dormidos, dice el libro de Mateo. Entonces estamos viendo, tenemos que observar que se refiere que los santos de Dios duermen, no usa la palabra muerte. De hecho, en el griego, resurrección quiere decir un cadáver que se levanta. Muy interesante. Entonces, en Juan 14:6 dice, ¿verdad?, que el único camino es Jesucristo. Mateo 28:2 dice que la tierra tembló. Yo pienso, ¿verdad?, que este terremoto, que la tierra reacciona ante la muerte de su creador. Mateo 27:52 dice que se abrieron los sepulcros, ya se los comenté. Lucas 23:45 y Mateo 27:45 dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. A la hora que muere Jesucristo, según eran las 3 de la tarde, que eran la hora 18 más o menos, en el horario judío. Entonces se pone una tiniebla tremenda en toda la tierra, y el centurión que estaba cerca de Jesucristo dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces estos fueron algunos de los efectos inmediatos, o sea, después de que Cristo muere inmediatamente, esto es lo que pasa. Hay otro también, ¿verdad?, que es el ladrón que estaba con Jesucristo, que le dijo que cuándo estaría con él, cuando se discipulara, cuando se bautizara. No, inmediatamente, ¿verdad?, en ese momento él a Jesucristo iba a ascender con él. Entonces vemos, hermanos, que este versículo del 62 al 66, ¿verdad?, te lo voy a resumir. Dice, después de la preparación se decía que era el viernes, cuando se hacían preparativos del sábado, día de descanso o reposo. Aquí en este pasaje ya se hacían los preparativos para el sábado. Entonces se han reunido, ¿verdad?, los líderes principales, los fariseos, ante Pilato y les dicen lo que te acabo de narrar. Entonces, aquí ellos dicen que mandara una guardia, ¿verdad? No sea que fuera que vinieran los discípulos, hurten el cuerpo y se lo lleven. Esto, hermanos, es inaudito. Esto, a menos que pasara un milagro, ¿verdad?, pero ese no pasó, ese no era el plan de Dios, y así no lo hizo. De manera que analizando este pasaje, yo les preguntaría, ¿a quién servía la guarda? A Roma. ¿Y Roma qué era? Roma era el imperio, hermanos, más poderoso y más disciplinado de la tierra en aquel momento. Fíjese usted que las guardias romanas consistían en 4 soldados profesionales muy bien equipados, y el temor a estos soldados era de muerte. Entonces, sabiendo esto, pues nunca nadie se hubiera podido atrever siquiera, ¿verdad?, a desafiar a las guardias romanas o a las legionarias, porque estas eran entrenadas desde muy pequeños, desde los 15 años a los 35 años, eran reclutados, porque Roma estaba todo el tiempo en guerra, entonces tenía que reclutar a hombres muy jóvenes. Estos estaban equipados con un armamento que consistía en un casco de bronce, y tenía varios tipos. Había, ¿verdad?, según el grado militar, había para los tribunos, los centuriones, etcétera, y algunos los ven con algunos penachos. Eso indicaba el grado militar. Estos estaban armados con una jabalina de hierro llamada pica, en latín es el pilium, y tenían dos, una era muy pesada de 2 metros que usaba la caballería, y la otra era la ligera para mayor alcance que usaba la infantería. Una espada corta de hierro llamada gladius, que colgaba de la cintura, ¿verdad?, a manera de poder tener movilidad para todos los lugares. También tenían una daga o un llamado puñal al cinto, y además tenían un escudo de madera con un trueno que significaba a Júpiter, que era el dios de los dioses.
Scutum se dice en el latín. Este estaba diseñado para proteger el cuerpo romano, ¿verdad? Y entonces esto lo usaban los césares y eran guardaespaldas de los gobernadores, en este caso de Pilato. Entonces, estos soldados, hermanos, podían defender su posición hasta 3 metros cuadrados. O sea, podían moverse muy bien, de manera que era imposible que alguien se pudiera acercar. En Mateo 28, 13, perdón, dice que es imposible, ¿verdad?, que alguien permitiera que se acercara. No, no podía ser posible. Ellos tenían, las guardias las cambiaban cada 4 horas. Entonces, y si se dormían, como dice aquí la escritura, que les dijeron a los soldados, ustedes digan que estaban dormidos y nosotros apoyaremos lo que ustedes digan. Si se hubieran dormido, hubieran sido a pena de muerte. Entonces, la prueba o la evidencia, ¿verdad? Y la verdad que yo estoy sacando aquí es que no se violó la tumba de Jesús, permaneció sellada y su cuerpo se mantuvo hasta que resucitó. Entonces, la verdad, hermanos, es que los soldados fueron sobornados. Esa es la verdad. Mateo 28, 11 al 13. Porque cuando iban a poner una guardia, lo que hacían es que llevaban los soldados y entonces le decían, bueno, aquí está la tumba, aquí está la piedra, ponían unas como cuerdas y ponían un sello. Entonces llegaba una autoridad romana y le ponía un anillo que era como un sello de arcilla, y eso representaba al imperio romano, el poder de Roma y del soldado que lo hacía. De manera que violar eso era pena de muerte. Entonces no, de ninguna manera hubiera podido ser, haber pasado eso que se lo robaron. La verdad, es que estaban espantados, dice Mateo 28:4. Los soldados tuvieron una visión espiritual viendo los ángeles allí, imagínense, espantados, y hacían de haber llegado con los líderes. ¿Cuál es la conclusión? De que el cuerpo de Jesús no fue robado, sino los soldados fueron sobornados, perdón. Esa es la primera verdad. Vamos a pasar a la segunda. Entonces aquí tenemos, ahora sí abra su Biblia en Lucas 24, del 1 al 3, vamos a ir viendo algunos pasajes, acompáñenme ahí. El sepulcro vacío es la segunda verdad. Cuando tenga listo el pasaje, me avisa para ir leyendo, por favor. ¿Ya lo tenemos? Léanlo conmigo, por favor. ¿Ya estamos listos? Ahora 3, 1, 2, 3. El primer día de la semana vinieron al sepulcro muy de mañana, al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. María Magdalena. ¿Qué más? Ajá, ¿y luego? ¿No qué? No hallaron, dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que la muerte de Jesús fue uno de los acontecimientos más grandiosos que en el mundo hayan pasado, y el evento histórico, recordemos que la Biblia es histórica, más importante para toda la humanidad, así como su resurrección, que el mundo haya visto. Y Dios ha dejado registros, como les decía, en la Biblia, ¿verdad?, en su palabra, con evidencias claras de lo que pasó, ¿verdad?, en su muerte y resurrección. Y es interesante, como les comentaba, que los 4 evangelios, ¿verdad?, todos hablan y revelan el orden de los eventos de la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que, como les decía, hermanos, entonces, varios pasajes vamos a ver a manera de no perder este orden. Entonces, sígame con cuidado. Después de la muerte de Cristo y la resurrección, se conoce precisamente este domingo como Domingo de Pascua, también algunos le dicen, ¿verdad? Entonces, no voy a abundar mucho en esto, nada más. Rápidamente, en un contexto histórico, déjame decirte que la fiesta, la Pascua, hermanos, es la fiesta judía, ¿verdad?, que se celebran. En el griego significa Pasca y significa pasar o pasar de alto. Y su conmemoración era recordar la liberación de la esclavitud. ¿Quién los saca de Egipto? Moisés, bueno, Dios a través de Moisés, ¿verdad? Y entonces allí tenían que preparar un cordero, ¿verdad?, con hierbas amargas y pan sin levadura. Éxodo 12:1 y Éxodo 12:21 habla de esto. Y ahí se le llamó por primera vez la Pascua de Jehová. Entonces, esto abre un cuadro de tipos y figuras, ¿verdad?,
Porque ese cordero sin defecto y sin manchas, aquí en Éxodo, en el Nuevo Testamento, es Cristo, quien se ofrece en sacrificio por el pecado del mundo. Juan 1:29 lo representa como el cordero que quita ¿qué? El pecado del mundo, ¿verdad? Y entonces solo Él puede quitar pecados. Y bueno, te digo lo siguiente con mucho respeto. Mire, yo sé que la iglesia tradicional tiene muchas prácticas religiosas, ¿verdad? Yo recuerdo de niño, me aprendí todo lo que nos enseñaban y me acuerdo bien de los sacramentos que me enseñaban en aquellos años. Y decía que uno de ellos era el bautismo y la confirmación, ¿verdad? Y entonces, pues la iglesia tradicional dice eso. Bueno, eso no quita el pecado del mundo, ¿sabes? Eso no quita nada. Ni tampoco las prácticas personales, portarme bien, hacer penitencia, las obras, rosarios, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, solo el Cordero Santo de Dios, Jesucristo, quita el pecado del mundo. El pecado inmolado, ese que hicieron en la noche, que sacrificaron allí en Egipto y lo pusieron en las sangres de las casas para que cuando pasara el ángel de Jehová, ¿qué iba a pasar? Cuando pasara el ángel, ¿qué iba a pasar? Se iba a pasar de largo, se iba a pasar de largo. Ese es un equivalente a ver, ¿verdad? Aquel que le entregó su vida a Jesucristo, porque ya no va a haber juicio sobre ellos o sobre nosotros. Entonces, eso también representa la obra expiatoria de Cristo en la cruz, que todo aquel que cree en Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador, ya no habrá para él el juicio. La ira de Dios ya no va a ser sobre él, va a pasar por alto. Lucas 23, del 50 al 56, entonces, entrando en contexto, ¿verdad? Es el pasaje que les acabo de mencionar. Entonces dice que va y le pide a Jesús, le pide a Pilato el cuerpo de Jesús, lo bajan, lo meten en una sábana y lo ponen en una peña, o sea, una tumba que era nueva. Eso es lo que dice el pasaje. Ya en Lucas 24:1, por eso estamos leyendo que dice el primer día de la semana, que para ellos es el domingo, lo que expliqué hace un momento. ¿Está conmigo? ¿Va conmigo ahí? ¿Vamos ahí? Ok, para no perdernos. Bueno, entonces dice que las mujeres llevaron sus fragancias y todo eso, ¿verdad? Entonces llevaban resina, muy interesante, porque esta resina la sacaban de los árboles y era muy apreciada por su perfume y su aloe. Eran sustancias utilizadas para embalsamar, ¿verdad? Son fragantes y amargas. Este compuesto, hermanos, era para ponerlo en la tela de lino, y las especies aromáticas quedaban como mortaja. Entonces, esta era la forma en que los judíos preparaban el cuerpo. A Jesús no lo embalsamaron, solo lavaron su cuerpo y lo ungieron con esas hierbas, los aceites aromáticos. Lo envolvieron con las vendas y las especias. Entonces, así es como fue preparado el cuerpo de Jesucristo. Esto nos ayuda a entender, hermanos, cómo eran los rituales judíos, los funerales, pero también nos enseña que la Biblia tiene razón. Jesús así murió y así fue sepultado. Y bueno, a mí la verdad es que la Biblia siempre me impresiona, siempre me llama mucho la atención, porque en otros pasajes también habla que llegó Nicodemo. Él llevó precisamente también, él llevaba aparte, ¿verdad? También este tipo de ungüentos. Entonces, pues es interesante ver el orden que lleva la Biblia. A Jesucristo tenían que sepultarlo antes, porque al otro día era el día de reposo. Los horarios judíos, hermanos, comenzaban de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día, y así es como sacamos las cuentas de que pudo ser en un miércoles. Los horarios romanos usaban el gregoriano, como les decía. Entonces, en Mateo, por ejemplo, usan el horario hebreo, y cuando ven ahí la hora sexta o la hora novena, entonces algunos dicen, no, es que aquí dice y no cuadra. La Biblia no tiene ningún error. La Biblia es clara y es contundente. Entonces, cuando examinamos la Biblia, ¿verdad? Es para indagar cuidadosamente y las circunstancias que rodearon el hecho. Eso es escudriñar la Biblia. Bueno, entonces vemos que han llegado al sepulcro y la piedra dice que ya estaba removida. Vaya sorpresa cuando llegaron y encontraron la piedra a un lado y la tumba vacía. Podemos entender entonces que ellas fueron pensando en que iban a encontrar el cuerpo de Jesús, porque si no hubiera sido así, pues ni se hubieran presentado y ni hubieran llevado nada. ¿Están de acuerdo?
Porque si yo creo que resucita, pues ¿para qué voy, no? Pero como no creyeron, bueno, pues allí fueron estas mujeres. Ellas, ¿sabes qué estaban siguiendo? Su tradición, su religión. Por eso llevaban todo eso. Por eso les decía hace rato, les mencioné algunas cosas que la tradición hace. Bueno, entonces olvidaron lo que les había dicho varias veces. Jesús les dijo antes de morir, ¿verdad? Yo voy a ser muerto, me van a crucificar, me van a escarnecer, pero voy a resucitar al tercer día. Entonces se les olvidó y andaban buscando al que vive entre los muertos. Y esto nos lleva, hermanos, a ver la necesidad de estar en contacto en diario con la Biblia, con la oración, con los discipulados, con las reuniones, porque si no, a veces con las cosas que hacemos se nos olvidan. Entonces, la Biblia nos enseña, como ahorita estamos viendo, la maravillosa resurrección de Jesucristo y nos muestra y nos recuerda la obra redentora a favor nuestro. Hoy, hermanos, la buena noticia es que resucitó, vive. Dígale a su hermano, Cristo vive. Cristo vive. Y si tú has buscado alguna vez en alguna iglesia o en alguna religión, etcétera, etcétera, esos lugares son vacíos. Ahí no se encuentra la presencia de Dios, ¿sabes? Hoy sabes cuál es lo correcto, hoy sabes cuál es la verdad y estás en el lugar correcto. Dice la Biblia, ¿verdad?, que estas mujeres encontraron con que la piedra había sido removida, entraron y no hallaron el cuerpo de Jesús. Entonces aquí la pregunta es, bueno, esta era una piedra, hermanos, que tenía un espesor de 30 centímetros de grueso y un 80 metros más o menos. Tenía un peso aproximado de 1,500 kilos. Entonces, esta piedra fue removida y imagínate, dos mujeres, pues no hubiera sido posible, se hubiera requerido de varios hombres. Pero Mateo 28:2 nos dice que un ángel bajó, ¿verdad? Y hubo un terremoto y entonces la abrió. De manera que Jesucristo, cuando tú lo buscas real, te va a quitar los obstáculos que tú tengas. Te va a abrir el camino para que puedas ver la gloria de Dios. Amén, hermanos. Juan 29:19 dice que los discípulos, ¿dónde estaban, hermanos? Estaban escondidos, los andaban buscando, ¿verdad? Y entonces, para Jesucristo no hubiera sido ningún problema salir de la tumba, él hubiera atravesado fácil, se aparece, se desaparece, ¿verdad? Y se les apareció en una reunión, allí todos estaban juntos, allí escondidos allí, y Jesús se apareció en medio. De manera que para Jesús no había ningún problema eso. Entonces, es otra de las cosas. Lo que vemos aquí es que Jesús quería quitar los obstáculos, otro obstáculo que había entre el hombre para que lo pudieran ver. Yo veo dos cosas. Uno, que quitó el obstáculo, y dos, para que pudieran entrar y ver que Jesucristo realmente había resucitado. Entraron al sepulcro, dice la Biblia, ¿verdad? Y no hallaron el cuerpo, no se encontraba, la tumba vacía. Entonces, Jesucristo vive, hermano, que no se te olvide, no está muerto. Ellas esperaban encontrarlo, ¿verdad? Pero lo que encontraron era una tumba vacía. Una tumba, hermanos, que a veces la gente anda en lugares así solos y vacíos. Entonces, debemos nosotros, hermanos, asombrarnos día con día. La resurrección es real y los que hemos creído en Él y en Jesucristo como Señor y Salvador, escúchame bien, algún día resucitaremos con Él y nuestro cuerpo se vestirá de gloria por la resurrección. Y no olvidar lo más importante, la palabra de Dios. Lucas 9:22 dice, termino este segundo punto, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Hermano, gloria a Dios, Dios vive. Vamos a la tercera verdad, por favor. Lucas 24, del 3 al 6. A veces buscamos en lugares equivocados. Aquí vamos a las mujeres, ¿verdad? Que ya está la tapa aquí. Y ahí van a entrar y van a encontrar la tumba vacía. Como hemos visto, hermanos, estas mujeres fueron al sepulcro, ¿verdad? Y encontraron la tapa removida. Tuvieron que meterse, ¿verdad? A ver ahí, ¿no? Pues aquí hay unos lienzos, ¿verdad? Y quedaron perplejas, o sea, estaban confundidas.
y vieron a dos varones con vestiduras resplandecientes. Eso fue lo que vieron los soldados, quedaron espantados. Y se pararon junto a ellas. Imagínense allí, ¿verdad? Ese momento, imagínense allí dos varones con luz intensa, ¿verdad? En la Biblia habla de algunas apariciones con algunos ángeles que los vieron así tan radiantes y con una luz tan intensa que algunos doblaron la rodilla, ¿verdad? A Juan le pasó esto cuando estaba escribiendo Apocalipsis y le dijo, mira Juan, no lo hagas, yo también soy consiervo tuyo. Entonces vemos que estaban ellos desconcertados. Algo pasó, algo había sucedido. Entonces, ¿verdad? Pues se paran los ángeles junto a ellas para darles confianza, la saludan y le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué interesante pregunta. Dice, sino que resucitó, está entre los muertos, andaba entre los muertos, perdón, al que vive. Y también así, otro cuadro real de algunas personas que andan buscando en lugares equivocados, en tradiciones, religiones y filosofías. Yo sé que me vas a decir, ay hermano, Beto ya lo dijo. Pues sí, como decía el apóstol Pablo, a mí no me es gravoso volver a repetir lo mismo. Esto está muy arraigado en nuestra cultura, hermanos, y tenemos que decir lo que pasó. Amén. Entonces, híjole, no quería decirlo, pero bueno. Hay algunos hermanos que buscan, ¿verdad?, en lugares donde hay puros muertos, puros ídolos. El Salmo 115 del 4 al 8 dice, ídolos son de plata y oro obra sus manos y semejantes son a ellos. Cualquiera que confía en ellos son semejantes. Marcos 8:18 dice, ¿verdad?, que teniendo no veis. O sea, está diciendo, estás en tinieblas. Gracias, qué amable. Están perdidos, no saben. Cuando uno anda en tinieblas, yo recuerdo en algún lugar, estaba en un cine y se fue la luz. ¿Y sabes qué se veía? Nada, ni al de al lado lo veías. Ya está después como que te vas acostumbrando. Bueno, así está la gente en un mundo espiritual, a oscuras, que no ve nada. Pero ¿sabes cuál es la función de nosotros? Que Dios nos puso, ¿para qué? Para hacer luz. Entonces tenemos que guiarles a ellos a la luz del Evangelio, de la palabra, ¿verdad? Para eso nos puso el Señor Jesucristo, porque la gente anda en lugares equivocados. ¿Cuántos de ustedes o cuántos, me cuento yo, cuántos no conocemos a muchos que andan así, hermanos? No quiero que me digas, solo piénsalo por un momento, ¿verdad? A lo mejor al del trabajo, no sé. Pero seguramente hay gente que tú conoces que andan allí, ¿verdad? Entonces andan en iglesias donde hay falsas doctrinas y te venden un montón de cosas, lucran con la fe de la gente, te piden dinero y bueno, podríamos decir muchas cosas acerca de eso, pero bueno. Isaías 55:6 dice, ¿verdad? Que Isaías 55:6, tenemos que buscarlo mientras que hay tiempo, hermanos. Nos distraemos a veces con el trabajo, con los negocios, y a veces no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para meternos a la reunión de los lunes, de los viernes, ¿verdad? Allí una hora orando, intercediendo. Pues a veces se nos hace pesado ir a los discipulados porque son mucho tiempo, porque son muchas horas, porque es entre semana, porque es temprano, o sea, tenemos que darnos el tiempo, hermanos. Yo les digo que no es malo el trabajo, el negocio, qué bueno que Dios nos ha bendecido con eso, ¿verdad? Pero yo a veces en algún momento les he aconsejado, bueno, pues si buscas a Dios, Dios va a acomodar todo para que pueda ser bendecido. Mateo 6:33, ¿qué dice? Buscad qué. Y lo demás, ¿qué? Será añadido. Dios, ¿tú crees que no sabe que te falta trabajo o que te falta algo? Claro que sí. Entonces hay que buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, dice la Biblia. Jóvenes, esperen el noviazgo correcto. A lo mejor Dios tiene un varón, una mujer para ti, ¿verdad? Y ya unos andan alocando allí, ni siquiera son cristianos, después vienen las broncas y todo eso, ¿verdad? Y la gente dice, no, es que si no se me va el camión. ¿No han escuchado eso? Deja que se te vaya el camión, hermano, Dios te va a dar un modelo nuevo. Amén. Eso es lo que Dios dice, busca primeramente Dios, al Dios viviente, y lo demás vendrá por añadidura. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a
a nuestro cuarto. ¿Me puedes poner la que sigue, por favor? Vamos a nuestro cuarto y última verdad. La resurrección era necesaria. ¿Usted ha pensado a veces en esto? ¿Que la resurrección era necesaria? Lucas 24 del 6 al 7 y 1 de Corintios 15, 20. Vamos a ver ahorita rápidamente esos dos pasajes, ¿verdad? Entonces acompáñenme allí en el versículos 6 y 7 de Lucas 24, por favor. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo. ¿Ya lo tiene? A ver, ¿qué dice el 6? No, pero fuerte, a ver, ¿qué dice? Siete. Ok, aquí está, hermanos. De hecho, cuando compartimos el Evangelio, a veces platicamos un montón de historias, ¿no? Y a veces la persona a la que tú le estás compartiendo te platica tu vida y te engancha y empieza a platicarle. Y después ya resulta que eres consejero. El Evangelio, hermanos, vamos a verlo ahorita en Corintios 15, ¿verdad? Es decirle a la gente, mira, Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Ese es el Evangelio. Y a veces nos vamos por otros lugares. No quiero decir que no esté mal, vaya, pero en sí el Evangelio es lo que dice 1 de Corintios 15. Ese es el resultado. Pablo dice, porque yo mismo he enseñado lo que a mí mismo me enseñaron. Dice Pablo. Y lo que nos comparten a nosotros, lo primero es eso. El sacrificio de Cristo, mira, murió por tus pecados, tienes que arrepentirte, etcétera, etcétera. Amén. Muy bien. Entonces el ángel le dice, no está aquí. Recuerden, dice, que les dije que resucitaría de los muertos, les dice el ángel. Bueno, es lógico, ¿verdad? Que para que haya resurrección debe de haber ¿qué? Muerto, ¿verdad? Lo interesante es que Jesús les anuncia que va a morir y los detalles, dónde iba a ser y todo, a quién le entregarían los sacerdotes, escribas, etcétera, lo condenarían a muerte. Y al tercer día resucitaría. Entonces les comento esto para hacer una comparación con los líderes religiosos. Ya lo dije en algún otro momento, en otro mensaje, no recuerdo. Pero les decía, por ejemplo, hermanos, miren, Buda, el líder del budismo, él murió 500 años antes de Cristo, ¿verdad? Y ahí está la tumba. Su nombre era Gautama Desiderada Buda, ese era el nombre de él. Y entonces él está en Kushisna Engar, en la India, ahí está su tumba. Si tú vas, ahí vas a encontrar la tumba, ahí están sus restos de este hombre. Lo interesante de él es que cuando él murió, le dijo a sus discípulos, aún no encuentro la verdad, sigan buscando. Se murió y dijo. Entonces, el único que ha dicho que es la verdad, ¿quién es? Cristo es el que dijo, yo soy la verdad, ¿verdad? Es el único que se ha atrevido. Otro líder también que es el que funda el Islam, ¿verdad? Es Mahoma. Él murió el 8 de junio de 1832. Y también ahí está su tumba de él, ¿verdad? Él está enterrado en la mezquita también. Allí está este hombre. Y los que han ido a Israel en algún momento han ido y les dan el tour ahí. ¿Cómo está la tumba de Jesús? Está vacía. Entonces, allí está la evidencia, está la prueba de que Jesucristo, ¿qué le pasó? Resucitó, ¿verdad? Porque Él dijo, y así como dijo, pasó. Entonces, ahora, la tumba de Jesús, hermano, está vacía porque Él dijo que moría el tercer día y resucitaría. Se celebra el mes de Nisan. Aquí me voy a echar un clavado, aquí traje una nota que damos en Discipulado 2, que se llaman, los que estuvieron conmigo, o los que han estado, esto yo lo tomé con el pastor Ramiro hace ya muchos años, que se llaman las 7 fiestas judías. Entonces les voy a ir narrando algo aquí. Yo me acordé ayer que estaba, bueno, en la semana que estaba preparando esto, dije, esto tiene que ver con las celebraciones de la Pascua. Entonces les explico. Coincide en el mes de abril que sale el pueblo de Egipto. Como vimos ahí lo de la Pascua. Muere Jesús, ¿verdad? Dice Juan 19:14, que era la preparación de la Pascua, primer dato. Dice que era como la hora sexta. Dijo a los judíos, he aquí a vuestro rey.
bueno, pues ahí muere Jesús, ahí lo están presentando, ahí lo están juzgando, ¿verdad? Muere en la Pascua, que es la fiesta de la Pascua exactamente. Y también hay la fiesta de los panes sin levadura, que ya explicamos. Ahora bien, existen otros muchos testimonios de personajes, pero a lo que voy es, por ejemplo, el mes judío se le llama el mes de Nisán, ¿verdad? Y el nombre que se celebra es la fiesta de la Pascua. La actividad de los judíos es el Cordero Pascual. La cita bíblica es en Levítico 23:5. Para nosotros los cristianos significa la muerte de Cristo. Qué interesante que ese mes cae entre mes de marzo y abril, en la que se celebra la Semana Santa. Ahora bien, esto tiene que ver, todas las fiestas judías, hermanos, apuntan a Jesucristo y son profecías, como bien decían aquí hace un momento, ¿verdad? Que se cumplen las profecías. Por ejemplo, los panes sin levadura, ¿verdad? Viene en Levítico 23:6 y se refiere a la sepultura de Jesús. Y más adelante, bueno, ya viene la fiesta de las primicias, ¿verdad? Que estas fiestas se celebraban cuando levantaban las cosechas, pero tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Levítico 23, del 10 al 14. Para nosotros es la resurrección de Jesús hoy. Entonces quiero que vea todo esto, cómo la Biblia va acomodando todo desde lo que era la antigua Pascua en Éxodo hasta estas fechas. ¿No le parece interesante la Biblia? ¿Sí o no, hermanos? La Biblia es maravillosa, hermanos. Por eso tenemos que estar todos los días ahí metidos, leyendo, meditando, viendo, recordando. Amén. Muy bien. Entonces continúo con mi exposición. Voy terminando ya. Entonces hay otros testimonios además. Hay un escritor que a mí me gusta, se llama Flavio Josefo, y él tiene un libro que se llama Antigüedades, y allí este hombre, hermanos, en el tiempo de Jesús, él escribía para el Imperio Romano y escribía todas las cosas que iban pasando, y él puso ahí muchas cosas que no vienen aquí, pero él dijo lo siguiente, dijo este historiador romano, dijo, existió un hombre, ¿verdad?, llamado Jesús, que era bienhechor. Entonces, él mismo reconoce, ¿verdad?, que hacía cosas buenas. Otro de ellos es Justino Mártir, discípulo de Juan, el que escribe Apocalipsis. En el año 165 después de Cristo, él era apologista y él decía que todas las demás filosofías y enseñanzas eran de manera intelectual. Dice, pero el cristianismo ofrece otra cosa, ofrece vida. Cuando nosotros estamos dando el discipulado, ¿qué estamos transmitiendo? Vida. ¿Por qué transmitimos vida? Porque viene de la palabra de Dios, que es vida. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, hizo muchas apariciones más, ¿verdad? Dice que hubo 500 que se aparecieron, los de los sepulcros. Cuando va en camino a Emaús, hay 2 que lo acompañan a Jesucristo, él ya había resucitado, ¿verdad? Y le van diciendo, ¿eres tú el único que no se ha enterado de que hace 3 días murió el profeta? Y ahí le va diciendo, etcétera, etcétera. Ahí ya pasaron 3 días, ya Jesucristo ya se les aparece a ellos. Hasta el final se dan cuenta que era Jesucristo. Entonces, hermanos, la resurrección de Jesucristo es para nosotros la esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana es nuestra fe. Acompáñeme a 1 Corintios 15, del 14 al 17. 1 Corintios 15, del 14 al 17. ¿Ya la tienes, Javier? A ver, ¿quieres leerla fuerte, por favor? Entonces, la predicación, dice Pablo, es vana y la fe también. Entonces somos falsos y decimos que resucitó y Cristo no resucitó. Entonces, ¿para qué vamos a predicar? ¿Para qué vamos de misioneros? ¿Para qué vamos a salir a predicar si no hubiera sido así, verdad? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y vuestra fe es vana, dice. Y entonces lo peor es que, ¿sabes qué? Que sin eso estamos muertos en pecados tú y yo. ¿O no? ¿Verdad? Estamos condenados al castigo eterno del infierno. Entonces,
¿verdad? El cristianismo existe por la resurrección de Jesucristo. De modo que la resurrección era, repítalo conmigo, necesaria. Porque en ella está la garantía que Dios da al cristiano, ¿verdad? Cuando recibe por fe y cree en su muerte. Porque Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Y la pregunta para ti en esta mañana, ¿verdad? Que nos visitas, y si no has reconocido a Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? Es necesario que sepas lo que dice Dios acerca de la resurrección. Juan 11:25. Acompáñenme ahí, vamos rápidamente ahí. Juan 11:25. Juan 11:25. Cuando la tenga, avíseme. ¿Amén? Ok. ¿Qué dice? ¿Qué dice la escritura? Ahí aguante, vamos a seguir más. Esa es una declaración poderosa, hermanos. Yo soy que, dice Jesucristo, yo soy la resurrección de vida. El 26, ¿qué dice? Fíjense qué tremendo. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Lo que está diciendo la Biblia, hermanos, es que Dios establece un tiempo en vida para que la persona pueda escuchar el evangelio. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, ¿verdad? Entonces tenemos que predicarle a la gente para que la gente escuche, pero tiene que estar vivo. Una vez que muere, se acabó el tiempo para esa persona. Se acabó. Una vez que uno muere, se acaba la gracia para él. Se acaba la oportunidad. Entonces, el tiempo para creer en Jesús como Salvador es cuando uno está vivo. Juan 5:24, acompáñeme ahí. Se lo voy a leer. De cierto, digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida eterna. Perdón, ha pasado de vida eterna. El 25. De cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué les va a pasar? Vivirán, ¿verdad? Rápido te cuento el caso de Lázaro en Juan 11. Cuando muere este Lázaro, ¿verdad? Y lo llevan ahí, le dicen, ay Jesús, si tú hubieras estado aquí no hubiera pasado esto. Y ahí Marta y María están ahí con él. Jesús les dice, no te digo que si creyeres verás ¿qué? La gloria de Dios, le dice, y le dice, ¿dónde lo pusieron? Y ya lo llevan ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le dice? Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasa? Sale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque oyó la voz. Entonces, vamos acomodando las piezas, ¿verdad? Que dice que aunque esté muerto, vivirá. Es el caso de Lázaro. Y este es un cuadro de una nacimiento espiritual. Entonces, hermanos, vean la importancia que tiene que ver, porque dice que oirán la voz. Y el 29, 28, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más que hicieron lo malo a condenación. Entonces, si mueres, pues ya es demasiado tarde. Por lo que la pregunta es, para aquellos que no han tenido ese acercamiento con Cristo, ¿tú has pensado alguna vez cuando mueras dónde vas a ir? ¿Tú has pensado si vas a tener resurrección? ¿Estás seguro a dónde vas a ir? Debemos de confiar en Jesús y creer en que resucitó de los muertos, porque en Él está la garantía de la resurrección al cristiano. Él dijo, yo soy la resurrección. Finalmente, te quiero decir, hermanos, que el pueblo de Dios, ¿verdad? Nos recuerda todo esto que estamos viendo, la gran comisión, el gran mandamiento, si lo quieres ver así, ¿verdad? Mateo 28, 19, 20, Marcos 16, 15. Pero hay otros más, donde se nos manda, donde nos ordenan que tenemos que ir. Esto es en modo imperativo. Y como bien decía Paola, a mí siempre es una bendición ver a ella y a su hermana, y lo digo cada que puedo, ellas dos y muchos otros estuvieron
desde párvulos con nosotros en clases de escuela dominical. Esto lo digo para gloria de Dios, yo no hago nada, Dios es el que hace la obra nada más. Pero tuvimos la bendición de poder compartir con estas dos jovencitas y ahora las vemos entregadas con ese corazón para Dios y el llamado que Dios les ha hecho, ¿verdad? Entonces yo les voy a decir, híjole, Señor, y para nosotros, aparte de esto, es un cariño muy especial por esta familia de muchos años, ¿verdad? Que los conocemos, ahí nos convertimos con ellos, etcétera. Y ahora Dios nos ha puesto con un pastor magnífico, hermanos. Un pastor entregado, con un corazón para Dios, y nos comparte todos los conocimientos a través de cursos y todo. De manera que todo esto hace en la vida del cristiano un compendio y estamos creciendo y estamos aprendiendo. Entonces, hermanos, para terminar, Mateo 28:7 dice, les dice el ángel, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Esta era antes de que lo que Jesucristo dijera. Van a anunciarles a los discípulos ahí. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que hay que anunciar el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y predicar el evangelio, como les decía, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Este es el mensaje, este es el evangelio, esta es la predicación, esto es el mensaje que le tenemos que dar. Amén, hermanos. Bueno, incline su rostro, vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Señor Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos, Padre, en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque somos más que vencedores en Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque estamos seguros, Padre, que nada nos va a separar de tu amor, Señor. Gracias te damos, Dios, porque la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, Señor, es la garantía que nos das, que nos ofreces, Señor, que también un día estaremos contigo, Señor, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, como dice tu palabra en Corintios, Señor. Seremos transformados y estaremos contigo, como dice en Tesalonicenses, nos vas a recibir en el aire. Gracias, Jesús, por este mensaje. Te alabamos y te bendecimos, a ti el único Dios todopoderoso. Gracias por tu misericordia, por tu paciencia. Gracias, Dios. Te bendecimos y te amamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.